levantaremos para anunciar el evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Le alabamos, le glorificamos a Él. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Decláralo en esta mañana. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, sí, Señor, te alabamos y te glorificamos a ti. Le dices, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú.
adoramos, Señor. Vamos a alabarle en este día. Vamos a declarar que tenemos un Dios poderoso. Te alabamos, Dios. Bendecimos a ti. Le dices: ¿quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Para el hombre salvar, ¿quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Así es, Señor. Te exaltamos a ti. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Así es, Señor, por siempre te alabaremos a ti. Te exaltamos, oh Dios. Gloria sea su nombre.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas se rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia
salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Su gracia me salvó. Vamos, alábale con gozo. Sí, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traje sanidad, traje libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Oh, 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 oh. Decimos, yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y alabamos, Señor. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo y fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos a ti, glorifícale a Él, dale la honra y la gloria a Cristo. Le dices, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios, está aquí. Una vez más, lo decimos, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios, está aquí. Una vez más, todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre en el río de Dios y está aquí. Todos juntos decimos, yo danzo en el río.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Familiar con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Alabado sea el nombre de Jesucristo, mis amados. Muy buenas tardes. Como cada domingo estamos acá en la presencia de Cristo para poder recibir el pan de vida. Gloria a Dios, el pan espiritual. La Biblia nos enseña no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así, pueblo de Dios, el día de hoy también extendemos, como es nuestra sana costumbre, un saludo muy fraterno, muy cariñoso a todos los hermanos que nos están escuchando y amigos también, donde quiera que se encuentren, sea en Lima, Huaral, el norte, Piura, Brasil, Estados Unidos, Europa. Que el Señor les bendiga. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Bendito sea Cristo. El día de hoy tenemos una palabra de parte del Señor, una palabra de Dios para nosotros. Así que, pueblo, prepárense. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Cristo el carpintero. Aleluya. Alguien le llamó el carpintero de Galilea. Bendito sea Dios. Cristo el carpintero, así simple el título. Para lo cual les ruego, por favor, me acompañen en una palabra de oración. Y vamos entonces, pueblo del Señor, a disponer nuestros corazones. Vamos a pedir a Dios que nos hable, que nos dé palabra. Las ovejas necesitan el alimento espiritual. Y mientras podemos comenzar, también envíen invitaciones, manden el link, invitaciones a sus amigos, a sus familiares, a hermanos de la iglesia. Mandémonos unos a otros para que así todos los hermanos de la iglesia se conecten y puedan recibir la bendición de Dios. Oremos. Amadísimo Dios y Padre Celestial, como cada día que nos reunimos, estamos aquí en tu presencia, para que seas tú el que hables a tu pueblo, para que seas tú el que le des el pan de vida, para que seas tú, Cristo, el que le des los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender, para que sea tu Espíritu Santo liberando, sanando, ministrando, dando dirección, dando sabiduría, dando la inteligencia. Señor, que esta palabra esté cargada y llena de unción, llena y cargada de tu presencia, de tu santidad, de tu fuego, de tu luz. Y mientras extiendes tu mano también, Padre Dios, para que sean sanidades, señales, milagros, maravillas, provisiones y todas aquellas maravillosas obras de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y recibimos tu bendición por la fe en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cristo el carpintero es el tema que nos convoca el día de hoy, amados hermanos. Vamos a leer Marcos capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Evangelio según San Marcos capítulo 6, los versículos del 1 al 4. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros todas sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Aleluya, que Dios nos bendiga el día de hoy. Sí, pueblo. Cristo Jesús vuelve a donde él se había criado, a Nazaret de Galilea, es lo que llaman su tierra, donde él se crió. Y claro, ya Jesús tenía cierta fama en Israel, y cuando llega a su tierra donde todos le conocían, ¿verdad? La gente inmediatamente lo reconoce y dicen: ¿no es este el carpintero? Dice, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Mira, Jesucristo tenía 4 hermanos, eran 5 varones los que tuvo María, 5 varones. Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Que tenía hermanas, quizá 2, mínimo 2, ¿no? 3, 4, 5, no se sabe. Las familias eran numerosas en aquel entonces. Entonces, a Jesucristo lo reconocen como el carpintero, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, está en la Biblia no de casualidad. No de casualidad Jesús, su oficio fue carpintero. Todo en la Biblia tiene un significado, todo en la Biblia tiene un propósito. Entonces Jesús, cuando estuvo en la tierra, su oficio, su trabajo, su profesión, era la de carpintero. Ahora, una cosa curiosa que quiero aquí mencionar es que cuando Dios llama a alguien, Dios llama a alguien, a todos aquellos que están dedicándose a algo, a alguien que está trabajando. Porque hay muchos jóvenes aventureros, muchos jóvenes emocionales que dicen, no, yo voy a servir a Dios, y nunca estudian nada y nunca trabajan nada. Ahora, si Jesús fue carpintero, tuvo que tener un maestro, tuvo que tener un mentor, ¿verdad que sí? A alguien le enseñó, aprendió la carpintería en algún lugar, porque como vamos a ver, Jesús no solamente era carpintero, la palabra carpintero es algo básico. Jesús en realidad era un ebanista, era un artesano de la madera, es lo que significa la palabra tectón, de donde viene la palabra carpintero, que significa artesano de la madera. Él era un ebanista, él podía hacer una obra de arte, ¿verdad? Él podía hacer una obra de arte con la madera. O sea, Jesús era un ebanista, era un artista de la madera, es lo que significa tectón. Entonces, se da cuenta, entonces Cristo, antes de entrar al ministerio, se dedicó a algo, quizás desde los 15 años, quizás desde los 16 años, él trabajó, porque el Padre es así. Entonces hay jóvenes que se emocionan y no quieren estudiar nada, no quieren trabajar porque dicen que tienen un ministerio y se dedican a no hacer nada. No, esas personas nunca van a tener un ministerio, porque así no obra Dios. Si tú vas a leer la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que Jesús, el Todopoderoso, siempre llama a gente que está ocupada en algo. Así que chicos, ya saben, jóvenes, jovencitas, estudien, terminen su carrera. Si tú tienes un llamado, si tienes la carga en tu corazón, en su momento Dios te llamará y déjame decirte que Él te dirá cuándo será. Bendito sea Cristo. Entonces, decíamos que aquí la palabra carpintero en realidad viene de la palabra griega tectón, que significa ebanista, artesano de la madera. Es decir, un carpintero o un tectón, ¿verdad? Hacía puertas, hacía ventanas, ¿verdad? Hacía techos, hacía vigas, hacía mesas, hacía sillas, camas, roperos. Es decir, y hacía una serie de cosas más. Hacía ataúdes y artesanías de madera, ¿no? En general. Entonces ellos tenían esa capacidad y esa habilidad. Ahora, no creas tú que los carpinteros de aquel entonces eran muy rudimentarios. En realidad, amados, en los días de Jesús la carpintería efectivamente sí había alcanzado mucho auge. Era una profesión para el entonces, para las herramientas que tenían, bastante avanzada para aquellos días, ¿no? Claro, no tenían las máquinas como la garlopa y todas esas máquinas eléctricas que el día de hoy tenemos, pero definitivamente sí tenían, miren lo que dice, sí tenían herramientas. Miren lo que dice Isaías 44:13. Esto es para que te des cuenta que Jesús no era un maestro rudimentario que agarraba el hacha y con el hacha hacía todo, no. Ellos tenían instrumentos. Miren lo que dice Isaías, aproximadamente me parece como 500 años antes de Cristo. Miren, Isaías 44:13 dice, claro, este es un ejemplo de cómo un carpintero hacía un ídolo, pero para que vean que ya siglos antes de Cristo, ya los carpinteros tenían cierta sofisticación. Mire usted, Isaías 44:13 dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás,
lo hace de forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa, ¿no? O sea, está hablando de cómo el carpintero estaba haciendo un ídolo y le da semejanza de hombre, ¿qué? De hombre hermoso. O sea, este carpintero de Isaías, que estaba haciendo algo malo, obviamente estaba haciendo un ídolo, dice que le da semejanza de hombre hermoso. O sea, prácticamente este ídolo tenía un rostro que era un rostro hermoso, le podían hacer un rostro hermoso. ¿Qué herramientas tienen acá? Mira, tiene la regla. ¿Saben lo que es una regla? Es una pieza metálica extremadamente derecha, ¿no? Nada de curva, nada de curvatura, nada de baches, ¿no? La regla es un instrumento que ya saben, extremadamente lineal. También, ¿qué cosa más tenía? Lo labra con los cepillos, ¿no? Los cepillos tienen muchos tipos de cepillo. El cepillo para cepillar la madera, ¿se acuerdan? Ese que se pone y se alisa la madera. Los formones también son cepillos, porque dice lo labra con los cepillos. O sea, hay distintos tipos de formones que son como puntas así, que tienen plano y filudo en el extremo, ¿verdad? Entonces tenía también compás. Un compás sirve para hacer círculos, para calcular distancias, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, ya siglos antes de Cristo, ya los carpinteros contaban con casi todas las herramientas que el día de hoy, las mismas herramientas usan los carpinteros. Acá la vez pasada un carpintero me vino a hacer un trabajito y utilizó el cepillo. Jesús también tenía martillo, habían clavos, etc. Entonces, ya en aquel entonces ya tenían, mire qué cantidad de herramientas tenían. Repito, obviamente no existían los motores, las garlopas, los cepillos eléctricos, pero ya tenían cierta cantidad de herramientas y maquinarias de uso manual. Y dice que lo señala con almagre. El almagre era un lápiz hecho de óxido. El almagre en realidad es como el ocre, ¿no? Entonces, ellos agarraban una piedra de almagre y con esa piedra hacían líneas, o sea, tenían lápices hechos de almagre, ¿verdad? Donde marcaban la madera para trabajarla. Entonces, vemos, pueblo, de que todas estas herramientas y quizás mucho más Jesús tenía. Él tenía cepillos, él seguro trabajaba con el lápiz de almagre, tenía compás, Jesús tenía sus reglas, sus martillos, él tenía sus clavos. Es decir, Jesucristo contaba, obviamente tenía su hacha. La Biblia habla también de que en los días de Isaías existía la sierra. Usted sabe que ya 500, 1000 años antes de Cristo existía ya la sierra, mira, la sierra, o sea, el serrucho, ¿no? Pero obviamente la sierra es un instrumento con dientes para cortar la madera. Mira, Isaías 10:15, mira lo que dice Isaías 10:15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? El hacha. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Sierra es para cortar, ¿no? Árboles, tablas. Con la sierra se hacían tablas. Ahora hay sierras eléctricas, ¿no? Pero en ese tiempo eran sierras manuales, pero cortaban tablas rectas. Es decir, mira, Isaías, estamos hablando de varios siglos antes de Cristo. Entonces, Cristo tenía su sierra, su martillo, su cepillo, su almagre. Es decir, él era un artesano de la madera y tenía, pues, obviamente toda. Ahora, usted era pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Que estamos hablando casualmente de que cuál es la enseñanza que vamos a sacar acerca de que Cristo se dedicó a la carpintería, que algo nos quiere enseñar, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a ese tema. Ya más o menos sabemos con qué herramientas contaba Cristo. Hablamos de 2000 años atrás, ¿verdad? Habían casas artesonadas, dice, y estas casas artesonadas tenían adornos de madera tallada, como las hay ahora, ¿no? Esas casas de hacienda, o con piedra tallada también. Los pedreros, los picapedreros saben ese trabajo. Ahora, vamos yendo entonces al punto. ¿Qué representa la madera en la Biblia? Ya sabemos que el carpintero es un artesano, es un artista de la madera, ¿no? Que puede hacer rostros con caras hermosas en la madera. Es decir, es una habilidad de darle forma a la madera. Es lo que es el carpintero, ¿no? Su habilidad,
su especialidad es darle forma a la madera. Entonces, ¿qué representa la madera en la Biblia? ¿Qué representa la madera? Vamos a Salmo capítulo 1 primero. Salmo capítulo 1. Entonces vamos a ver qué representa la madera. Dice Salmo 1:1. Si lo tienen ya, sígame por favor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice que este hombre será como ¿qué? Como árbol plantado. Entonces los árboles, la madera, ¿qué cosa representan? Representan la naturaleza humana, representan al hombre. Claro, en este caso está hablando de un árbol vivo, pero del árbol ¿qué se hace? ¿No? Del árbol se saca la madera, ¿verdad que sí? Entonces dice que este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua. También, miren, entonces del árbol se saca la madera, que entonces la madera representa la naturaleza humana, representa al hombre, al ser humano, ¿verdad? Hombre y mujer. Jeremías 17:7 también me dice un versículo muy parecido a Salmo 1, y dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Ah, qué interesante. Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué maravilloso. Entonces, vemos que el hombre es tipificado en la Biblia por los árboles. Ahora, en la Biblia, pueblo de Dios, Cristo, Dios, el Padre y el Espíritu Santo, Cristo, el Altísimo, es tipificado por el oro. Todo aquello que es oro en la Biblia está hablando de la santidad de Cristo, de la eternidad de Cristo. ¿Por qué? Porque tú sabes que el oro no se oxida. Te puede tener un anillo de oro, tirarlo al océano Pacífico, lo sacas dentro de 10.000 años y sigue intacto. No se ha corroído por el agua de mar, ni siquiera dejó de brillar. Ahí sigue el oro. ¿Entiendes? Entonces el oro por eso representa la santidad, el oro representa la naturaleza de Cristo, que no se corrompe, que no se llena de óxido, que sigue intacto, que no se deja corromper, ¿verdad? Es incorruptible, el oro es incorruptible en ese sentido. Ahora, Dios está representado por el oro, pero el hombre está representado pues por la madera, ¿ya? Está representado por la madera. Ahora, vamos a hablar un poquito de la madera. La madera, en realidad, si representa al hombre, entonces la madera habla y obviamente la madera es muy frágil, ¿no? ¿Cuántos saben que la madera es frágil? Nosotros podemos agarrar un trozo de madera, es fácil romperla, es fácil desaparecerla, échale un poco de lejía de ácido muriático y a la semana ya no hay madera, se corroe fácilmente. Entonces, la madera nos habla, amados, de la debilidad humana, ¿no? ¿Qué es la debilidad humana? Es la incapacidad del hombre de producir resultados, es la fragilidad del hombre, ¿verdad? Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 10, vamos a ver qué nos dice de la debilidad humana, ¿ya? Porque la madera representa esa debilidad humana, ¿ya? Segunda Corintios 12, 10, mire lo que dice Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece un pequeño trabalenguas, ¿no? ¿Cómo que cuando soy débil soy fuerte? Cuando Pablo está hablando y está diciendo, cuando reconozco que soy débil, me hago fuerte. O sea, porque todos los seres humanos somos débiles. ¿Qué significa la palabra débil? Los que han estudiado la escuela ministerial saben lo que significa la palabra débil. ¿De qué palabra griega viene? Sí, astenes. ¿Qué significa esto? Reconocer
que yo solo soy incapaz de producir algún resultado bueno. Reconocer, ¿qué cosa es ser débil? Reconocer que solo soy incapaz, inapto para producir buenos resultados que agraden a Dios. Entonces, cuando tú reconoces que eres débil, entonces tú oras y le dices a Dios, Dios, yo solo no puedo. Yo necesito que tu Espíritu Santo me llene, que me fortalezca, que tu Espíritu Santo tome control de mi mente, de mis ojos, de mis labios, de mis sentimientos, de mi alma. Yo necesito que tu Espíritu Santo me dé el impulso, la fuerza, que me hable, que me motive, que me lleve, porque solo no puedo. Ese es el débil, o el que reconoce que es débil, ¿no? Entonces, la madera habla de esa debilidad, de esa cierta incapacidad. La madera puede servir para ciertas cosas, pero para muchas no va a servir, ¿no es cierto? Entonces, la madera es débil. Ahora, Cristo mismo, hermanos, se hizo débil por amor a nosotros. Dice la Biblia que Cristo fue crucificado en debilidad, mire usted. O sea, Él decidió, asumió la posición de la debilidad. No es que Él haya sido débil por naturaleza, no. Saben que Cristo es Dios que se hizo hombre, pero al hacerse hombre, Él se hizo débil a sí mismo. Se lo voy a demostrar. O sea, Cristo se hizo débil, es decir, Cristo no hacía las cosas por su propia fuerza ni por su propia sabiduría personal. ¿Qué dice San Juan, capítulo 5, versículo 19? Escuchen esto. Y esta debilidad podríamos llamarle, es un cierto sinónimo de lo que es la verdadera humildad. Tú quieres ser humilde, tienes que aprender a ser débil. Mira lo que dice San Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, miren, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Piensa, ¿quién lo está diciendo? El Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito, el Santo, Jesucristo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede Cristo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, el Padre le mostraba, el Padre le enseñaba, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Cristo decía, yo solo no puedo, pero mi Padre me enseña, mi Padre me muestra, mi Padre me dice cómo hacerlo, Él me guía, Él me instruye. ¿Se da cuenta? Esto de acá que acabamos de leer es la definición de la humildad de Cristo. Si tú quieres comenzar y entrar en el camino de la humildad, no significa que vas a poner una carita de yo no fui. No. La carita de yo no fui puede esconder un corazón inmensamente soberbio, lleno de odio y de envidia. La carita de carnero degollado, de nada te sirve, ¿no? No, eso no sirve. La verdadera humildad es reconocer como Cristo y decir, de cierto os digo, no puedo yo, Rubén Erazo, hacer nada por mí mismo, no puedo, soy débil. ¿Se da cuenta? Esa es la debilidad. Entonces imagínense, el altísimo santo Jesucristo está reconociendo que Él es débil, que no puede hacer nada por sí mismo, y Él nos está dejando el ejemplo, las huellas, las pisadas, para que nosotros aprendamos. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí comienza casualmente la verdadera humildad. Cuando tú reconoces que no puedes hacer nada por ti mismo, por lo tanto vas a ser más dependiente de Dios. Una cosa es ser dependiente de Dios y otra cosa es ser autosuficiente. El dependiente está caminando en el camino que te va a llevar hacia la verdadera humildad. El autosuficiente, que cree que puede hacer todo solo, de eso vamos a hablar más adelantito, el autosuficiente no necesita a nadie, él cree que puede solo. Ellos están en el camino de la soberbia, yéndose directo a las partes más profundas del infierno. Eso te lo digo con toda claridad. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Y esto nos enseña la madera. La madera nos enseña eso, que somos débiles, que somos frágiles. Bendito sea Dios. Por eso dice también 1 Corintios 3:18. Esto, por ejemplo, es otra señal de debilidad
autoimpuesta, ¿no? Autorreconocida. Yo reconozco que no puedo solo, Señor. Yo reconozco que nada tengo y nada soy sin ti. Aleluya. 1 Corintios 3:18 me dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Se da cuenta? El mismo principio. El primer principio, no puedo hacer nada por sí mismo. El segundo principio, quiero llegar a ser sabio. Tengo primero que reconocer que soy un ignorante, que nada sé. Aleluya. Entonces, es el mismo principio. Es el reconocimiento. ¿Se acuerdan de ese mensaje que yo les di? Actitudes que te mantendrán en el camino de la vida. Son estas. Estas son las actitudes que te mantendrán en el camino de la vida. Reconocer como Pablo y decir, Señor, enséñame a entender que soy el primero de los pecadores, que sin tu sangre nada soy. ¿Se da cuenta? Esa es debilidad. Señor, nada puedo, nada soy, nada tengo. Aquí viene tu hijo, el ignorante, el débil, el que nada puede por sí mismo. Eso es algo que tiene que meterse en tus huesos, amado, en tu espíritu, en tu mente. Tienes que tener esta actitud todos los días de tu vida. Te aseguro que te va a ir mejor. Bendito sea Dios, porque Dios resiste al soberbio, al autosuficiente. Ahora, entonces la madera, habíamos dicho, es frágil. Ya hemos hablado de la fragilidad. Ahora, otra cosa que nos enseña la madera, aleluya, es que la madera, pueblo de Dios, es efímera, perecedera. O sea, la madera tiene un tiempo de uso corto, es un tiempo corto. Eso nos habla, pueblo, de nuestro tiempo acá en la tierra. Somos efímeros como la madera. Efímero significa breve, fugaz, momentáneo. Dice la Biblia que somos como el rocío que viene de la mañana y cuando calienta el sol ya se fue. Igual somos nosotros, somos como la niebla de la mañana, que duramos un ratito y después pasamos, morimos y volamos. Somos pasajeros, perecederos, tenemos un tiempo corto, somos, como decía alguien, peregrinos en la tierra. Y nuestro tiempo en la tierra es como la flor de la hierba, que viene el viento solano, dice, y la seca y se acaba. Pero el que confía en la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Gloria a Dios. Ahora, entonces somos efímeros. Entonces la madera habla de eso. Mire, en días de Martín Lutero, usted sabe que los días de la Inquisición y toda esa mentira del diablo que había y de la religiosidad, usted sabe que Martín Lutero vendía indulgencias. Es decir, ellos sacaban dinero. ¿Cómo? Vendían unos documentos escritos por ya saben quién, por algún líder por ahí religioso, en el cual habían documentos que te sacaban, tú pagabas una cantidad y te sacaban del purgatorio, otro que te costaba más caro te sacaban del infierno. Entonces te vendían un documento que te autorizaba cuando tú llegaras al cielo a sentarte a la diestra de Pedro. Así vendía, y Martín Lutero vendía esos papeles. Entonces la gente venía y decía, oiga, yo quiero que se salve mi esposo. Bueno, acaba de morir, no importa, compra tu indulgencia, paga tanto. Pagaban en esa época, se pagaba con oro, eran monedas de oro. Paga tanto, yo te doy tu indulgencia y tu esposo va a salir del purgatorio, el infierno, y si pagas lo suficiente, se va a sentar junto al apóstol Pablo, al apóstol Juan, depende de lo que tú pagues. Mira hasta dónde la religión llegó a engañar a la humanidad, y ellos se llamaban cristianos y se siguen llamando cristianos. Todas esas cosas, hermanos, van a salir a luz y ya están saliendo a luz, hay historia. Entonces Martín Lutero se da cuenta de esto, porque también a Martín Lutero le llenaban la mochila o el saco, porque él iba caminando en su caballito, su burrito, vendiendo indulgencias. ¿Y sabe qué vendía también? Vendía pedacitos de la cruz de Cristo, ¿sabía usted? Y dice que Lutero decía que a lo largo de su vida, cuando él fue curita, vio tantos pedazos de la cruz de Cristo que dice que él podía construir un gran buque con esos pedazos de la cruz de Cristo. Imagínense, Lutero dijo, oye, pero ¿qué tan grande era la cruz de Cristo? Te tendría kilómetros. Dice que todo era un engaño, una mentira. Otra cosa que Martín Lutero dice, pero hay madera lo suficientemente fuerte que dure 1600 años, porque Martín Lutero vivió más o menos en esa época. Que estos pedazos han durado 1600 años y no se lo ha comido la polilla, no se han podrido. Entonces, todas esas cosas le hicieron a pensar a Martín Lutero. Es por eso que Martín Lutero se aleja de esa religión falsa y él casualmente inicia la reforma,
poniendo en esa puerta, en esa puerta de la iglesia, no me acuerdo el nombre de la iglesia, todas sus tesis sobre lo que debe ser un verdadero cristiano, ¿no? El justo por la fe vivirá, solo la sangre de Cristo te limpia tus pecados, el arrepentimiento y la fe. Entonces él pone sus tesis, creo que eran las 98 tesis de Lutero, no recuerdo bien, eso sí, van a perdonar. El nombre de la iglesia no me acuerdo, se los voy a buscar para que busquen en la internet, ¿no? Para que busquen, perdón, en la internet. Entonces, vamos a ver, iglesia de Lutero, vamos a ver qué cosa dice ya. Iglesia de Wittenberg, ¿no? Se llamaba Wittenberg o Wittenberg. Ahí en esa iglesia fue que él clavó con un clavito en la puerta todas sus tesis y ahí comenzó la famosa reforma, y por eso le llamaron a los cristianos protestantes. Claro, nosotros no somos protestantes porque no andamos, da la idea que nosotros salimos a la calle a tirar piedras, no eso indica protestante, que sales, tiras piedras, rompes vidrio. No, nosotros los izquierdistas son protestantes, nosotros somos cristianos evangélicos, nosotros respetamos la propiedad privada, respetamos a la gente, amamos a la gente, respetamos a las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, ese término protestantes suena un poco como que a violencia. No, nosotros no somos violentos, todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces Martín Lutero se dio cuenta que todo eso era una mentira, es lógico, es obvio. El hombre pensó, razonó y no quiso entrar en la pudrición y en la inmundicia de aquellos entonces, ¿verdad? Entonces la madera es perecedera, no dura ni 1600 años. Lutero llegó a esa conclusión. Tiene un tiempo de uso. Por lo general, cuando encuentran, por ejemplo, un barco que estaba enterrado, por decirte, en alguna playa, entonces cuando lo desentierran, ¿verdad? O en algún pueblo, desentierran o una zona arqueológica, la desentierran y encuentran, pues, hermano, ahí sillas, mesitas, banquitos que ya están podridos, que los tienen que poner unas sustancias especiales para que no se desarmen, porque literalmente ya están podridos, ¿no? Entonces, la madera es perecedera, nosotros lo somos también. La madera, pueblo, es muy corruptible. La madera no es como el oro, ni aún como el hierro, aunque el hierro también se oxida. La madera no es como, por decirte, el plástico, ¿verdad? El plástico demora miles de años en degradarse, en desaparecer, ¿verdad? Entonces la madera es corruptible, se pudre, se llena de bichos, de polillas, de hongos, de gorgojos. Entonces la polilla es muy sensible al intemperismo, quiere decir que le cae sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, se cuartea, se raja y al final no queda nada de la madera, ¿no? Es muy sensible a la humedad, al fuego, al clima. Eso habla de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad ante la corrupción. Esto nos habla de la apostasía. ¿Y cuántos hermanitos lindos que eran, por decirlo así, un lindo mueble que Cristo había hecho como carpintero, ya la van agarrando, ¿no? Un lindo mueble, una linda obra de arte que Cristo había hecho con un hermano. De pronto el hermano deja de orar, de buscar a Dios, deja de leer la Biblia, ya no recibe revelación, viene la oscuridad y el hermano termina podrido, peor que cuando era mundano. Dice la Biblia que mejor le hubiera sido no conocer el camino de la verdad que habiéndolo conocido volverse atrás del santo mandamiento. ¿Y qué terminan? Si antes tenían un comportamiento, ahora terminan peor. Dice que la cerda lavada vuelve al cieno, a la inmundicia, y el perro vuelve a su vómito. Es decir, hermano, termina Cristo, como dice, 7 veces peor. Dice Cristo cuando habla, ¿no? Mejor te hubiera sido no ser liberado, porque si tú te apartas, 7 espíritus peores vendrán. O sea que termina, un cristiano que se aparta termina más corrompido que cuando no era cristiano, ¿se da cuenta? Entonces, eso nos habla de que somos madera. Fácilmente nos podemos corromper, fácilmente nos puede entrar en la polilla del pecado, de la iniquidad, de la soberbia. Hermano, el orgullo es un enemigo tremendamente sutil, engañoso, el egoísmo. Son enemigos internos, no estoy hablando de demonios, estoy hablando de nuestra propia naturaleza, el egoísmo, la soberbia, la altivez. Son enemigos muy sutiles, muy difíciles de detectar.
Es difícil de detectar aún para pastores, aún los pastores tenemos a veces dificultad para detectar la soberbia, el egoísmo, las ovejas, todo. Esto es una batalla. ¿Por qué? Porque somos madera. Es fácil corrompernos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No seamos como esa chanchita que volvió, como dice la cerda lavada, vuelve al cieno y el perrito vuelve a comer su vómito. Perdonen, yo sé que da asco. Quizá alguno está pensando ya en el almuerzo y esto te puede malograr el almuerzo. No es mi intención. Bendita sea la gloria de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos mucho de la madera. Nos parecemos realmente, el ser humano, mucho a la madera. Cuando morimos nos comen los gusanos. Así como la madera se lo come la polilla, son gusanos también. ¿Ha visto que la polilla se llena de unos gusanitos? Aquí la vez pasada en mi casa me pusieron una puerta y en la noche, hermano, yo soy muy sensible para los ruidos. En la noche yo me acuerdo que me echaba a dormir y eso a las 2 de la mañana sonaba crac, crac, crac. Decía, ¿qué es esto? Crac, crac. Yo me levantaba, ¿qué es? No sabía. Ya será algún ratoncito, porque acá con mi casa hay bastante vegetación. Se ha metido un ratón, nada. Hasta que un día caminando, mirando, buscando, acerco mi oído al marco de la puerta y el sonido venía del marco de la puerta. O sea, del marco de la puerta. Croc, croc, ¿por qué? Entonces yo agarré, hermano, metí un punzón, estaba podrida, no me había dado cuenta que el marco estaba podrido. Lo abro, hermano, no me vas a creer, salieron gusanos que eran como mi dedo meñique, del tamaño de mi dedo meñique. Eran como el suri, no sé cuántos han visto el suri. Entonces yo no lo podía creer, hermano, eran gusanos gigantescos, gigantes, como de cuántos, 5 centímetros, y gordos de tanto, me había todo mi marco de mi puerta. Yo llamé al carpintero, el carpintero me cambió el marco, me dijo, sí, así me vendieron la madera, lamentablemente, dice, a veces viene fallado. Entonces, a veces somos como la madera, ¿me entiendes? Esos gusanos, esas polillas de la envidia, nos corren la polilla de la apostasía, la polilla de la altanería, la polilla de la mezquindad, llena, hermano, y comienza a carcomernos como a la madera, somos como la madera. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya les he dicho, el camino a la vida es simplemente pegarte a Jesucristo lo más cerca que puedas, meterte la palabra por el espíritu, el alma, el cuerpo, los huesos, el alma, y ser lleno del espíritu y buscar a Dios y pegarte a su fuego. No hay otra salida, no existe nada más que eso, es la única manera, pegarte a Cristo, eso es lo que tienes que entender. Entonces somos como la madera. Entonces ahora vamos a volver al tema. Cristo, aleluya, dale gracias a Él porque Cristo es el ebanista, Él es el tectón, Él es el carpintero, Él es el artesano, Él es el que te va a dar la forma. Así como ese carpintero, te lo voy a volver a leer, a mí me impactó cuando vi que 500 años antes de Cristo, dice Isaías 44:13, ¿no? Lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso. O sea, hombre hermoso es porque le daba facciones a su ídolo, ¿no? Le daba facciones, nariz, ojos, o sea, era una escultura lo que podían hacer los carpinteros de aquel entonces. Eran artesanos extremadamente hábiles. Ahora, lo que quiere decirte, Cristo es el ebanista, y también Él te va a dar un corazón hermoso y va a hacer de ti un cristiano hermoso, una cristiana hermosa, bella. Él te va a dar no la belleza física, Él no te va a hacer ni como Barbie a las chicas, ni como a Ken a los hombres, pero te va a dar la belleza celestial, la belleza de la pureza de corazón, la belleza de la santidad. Él va a pulir tu espíritu, Él va a trabajar con esa madera de tu alma y Él le va a dar una belleza celestial, una belleza de fructífera, de amor, de humildad, de santidad. ¿Cuántos se le dan la gloria de Dios? Ayer estábamos compartiendo ahí en un culto de acción de gracias y la verdad me dieron 20 minutos para compartir, hermanos. Y la verdad, ustedes saben que yo soy no de 20. Yo necesito mínimo 1 hora para dar una idea, pueblo del Señor. Pero hay una cosa que me dio el Señor. Yo le dije, hermanos, yo creo que sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad. Esa es la belleza de Dios. Yo creo que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también creo que sin fe nadie verá la santidad. Es decir,
Todo comienza en la fe. Él te va a dar un corazón lleno de fe. Él te va a formar, porque Él es el ebanista, Él es el artesano, Él tiene sus herramientas, sus instrumentos, Él tiene su palabra, Él tiene el Espíritu Santo, Él tiene la sangre, Él tiene la sabiduría. Y con esos instrumentos o herramientas, o llamémoslo así, esos medios espirituales, esas bendiciones, llamémoslo así, Él te va a dar la forma que Él quiera. Repito, Él te va a dar la forma a ti. Tú no tienes por qué imitar a ningún hombre, amén. Tú no tienes por qué imitar a nadie. Al único que tienes que imitar es a Cristo. Y en ese andar, en ese caminar, Cristo te va a dar a ti la forma. Él te va a dar a ti la naturaleza, el carácter. Mira lo que dice Isaías 43:1. Isaías 43:1. Vamos por favor rápido a Isaías. Este versículo márcalo. Marquen este versículo, márquelo con resaltador. Dale ahí a tu Biblia, como se dice, esas rayitas santas que te van a permitir encontrar fácil para que algún día tú enseñes este versículo y no se te pierda. Dice así, Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, miren, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Acá Cristo, que es el Jehová del Antiguo Testamento, nos está diciendo que Él es el creador y nuestro formador. Es decir, Él te va a dar la forma a ti. Él te va a formar. ¿Qué significa formación? Cuando hablamos que el niño va al colegio, a la escuela, a la universidad, dice, tiene formación. Es decir, Cristo te va a educar en sus caminos. Cristo te va a educar en la santidad, te va a educar en la sabiduría. Cristo te va a educar en el amor, en el gozo. Él te va a educar, Él te va a dar la formación, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a educar en los temas de la luz, del arrepentimiento. Él te va a educar, Él te va a formar, Él te va a corregir, porque Él es tu formador. Y cuando hablamos de que Cristo es tu formador, nuestro formador, significa esto, pueblo. Primero, Cristo va a pulir tu carácter. Es decir, estamos hablando de nuestro modo de ser, ¿no? Él va a pulir nuestro modo de ser. Ojo que comenzamos siendo ya nuevas criaturas, pero no es verdad que arrastramos malos hábitos, malas costumbres, no es verdad que arrastramos malas ideas y sobre todo malos hábitos, es verdad. Algunos de ustedes, ¿no?, hasta el cansancio repiten, yo soy así y tómame o déjame, ¿no? Claro, eso tú le puedes decir a tu esposa o a tu esposo, y es asunto de ustedes, pero no, en Cristo tú no le puedes decir a Cristo, Señor, yo soy así y tómame o déjame, porque si tú no quieres que Cristo te cambie, simplemente o te va a desechar o te va a meter en problemas para que entiendas, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablamos de carácter, hablamos de nuestra manera de ser, es el carácter. Estamos hablando entonces del tamaño de nuestro ego, del tamaño de nuestro, digo nuestro, porque ya te dije antes que el ego humano es muy sutil y Cristo va a tratar con nosotros por el resto de nuestra vida el tema del ego, ¿me entiendes? El ego. Entonces, Él va a tratar con tu ego, porque tu ego va a definir en gran medida tu carácter, ¿verdad que sí? Por ejemplo, los cristianos egocéntricos o centrados en sí mismos son los llamados inmaduros, ¿no? Que solo piensan en ellos, quieren que todo el mundo los ayude, que todo el mundo los empuje, que todo el mundo les dé, que todo el mundo los llame, que todo el mundo los sirva, quieren que todos los atiendan, que todos les den todo, bla, 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 quieren todo para ellos. Pero cuando tú le dices, oye hermanito, tú podrías ayudar y darle un empujoncito, no puedo, no tengo tiempo, tengo que hacer, bla, 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 ¿me entiendes? Egocéntrico. Él solo tiene tiempo, fuerzas, energías para sí mismo. Se acabó. Esos son los cristianitos inmaduros. Pero están entonces los cristianos cristocéntricos. ¿Qué es cristocéntrico? El que ya ha lidiado con su ego y ahora vive para Cristo Jesús. Y sirve a Jesús y sirve a sus hermanos. Hay dos tipos de cristianos. ¿Cuál eres tú? ¿Eres tú de los egocéntricos que solo vives para ti y para nadie más? ¿O eres tú de los cristocéntricos que dicen para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Entonces, ese es el modo de ser. ¿Cuál es tu modo de ser? ¿Cuál es tu carácter?
qué tan grande o digamos qué tan pequeño es tu ego. O sea, hasta dónde has llegado en ese tema. Entonces, déjame decirte una cosa. Digan amén en su casa los que le han entregado su vida a Cristo. ¿Para qué le has entregado tu vida a Cristo? ¿Para qué le has entregado tu vida al carpintero? Porque escúchame bien, ¿qué he dicho yo en antes? Cristo pulirá. Él va a agarrar el cepillo, la lija. ¿Usted sabía que habían lijas en día de Cristo? Habían lijas ya. En día de Cristo habían lijas. Cristo va a agarrar su cepillo, su formón, su martillo, su hacha, su serrucho y te va a pulir. Cristo, amado, te va a pulir tu carácter. Porque mire, Él va a tratar contigo. Escúchale bien, te pregunté si ya le habías entregado tu vida a Cristo. Dijiste amén, ¿no es cierto? En tu casa, ¿verdad? Entonces, si has dicho amén, eso significa que le has entregado tu vida, ¿para qué? Para que el carpintero te pula. Aleluya. Para que el carpintero te lime, te elige. ¿Por qué? Porque, claro, su método de pulir de Cristo es infalible, ¿no? Cristo va a tratar contigo, escúchalo bien, hasta que seas cristocéntrico. Y cuando seas cristocéntrico, seguirá tratando contigo para que seas más cristocéntrico. Y cuando seas más cristocéntrico, te seguirá puliendo y te seguirá dando forma para que seas más y más ultra, hiper, archi y mega, ahora que hay tanto eso de megabytes, hasta que seas mega cristocéntrico. Es decir, no va a haber límite. Él te va a seguir llevando hacia una vida libre de egoísmo. Su trabajo, no sé, bueno, me imagino que en el cielo, no sé si nos pulirá, la verdad, porque vamos a ser hechos a la imagen semejante de su gloria. Pero por lo menos, lo que sí tengo seguro es que mientras estemos en la tierra, todos, sin excepción, todos, pequeños y grandes, ovejitas, ovejotas, todos, pastores, maestros, profetas, todos vamos a seguir siendo pulidos por el Maestro. Bendito sea el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo tiene sus métodos para pulirte, pueblo, como madera que eres. Este método de Jesús es bien simple. Va desde las pequeñas pruebas, escúchalo bien, desde las pruebitas chiquititas donde Cristo quiere mostrarte cositas, hasta inclusive, hermano, sacarte de este mundo y llevarte al más allá. Sacarte del más acá y llevarte al más allá. Sí, hermano. ¿Qué, pastor, Cristo hace eso? Sí. Cristo muchas veces lo va a hacer. Si tú no quieres entender, Él lo va a hacer. Entonces, yo no sé cuántos alguna vez... Bueno, yo he sido toda la vida muy curioso, me ha gustado hacer de todo. Mire, yo he trabajado en mi profesión, la ingeniería, yo he trabajado haciendo tortas, yo hacía tortas. Ayer casualmente hice un pay de manzana, anteayer fue, ¿no, amorcito? Hice mi pay de manzana después de años. Mi esposa también decía, haz que el pay. ¿Ustedes saben cómo son las mujeres? Te siguen ahí hasta que ya lo hacen. Me están mirando ahorita la pastora. Hazte el pay, que hazte el pay. Dije, yo no quiero hacer pay. O sea, me dijo tanto que ya voy a hacer el pay, porque esa masa es dura y hay que amasar. Yo he hecho ese pay, mi hermano. Yo trabajaba, me hacía cuántos pays al día. Nos hacíamos con los hermanos, trabajaba con hermanos. Nos hacíamos creo que 20 país al día, hermano, más 20 tortas, más 40, de todo hacíamos y vendíamos, en eso trabajamos. He trabajado en mi profesión, he trabajado como vendedor, he trabajado, hermano, como pintor, he trabajado enseñando matemáticas en academias, con alumnos, he hecho de todo. Y una de las cosas que hice una vez fue en la carpintería, también he trabajado. Y he trabajado unas cositas en carpintería. Y cuando tú, hermano, te metes... ¿A cuánto se le ha metido una astilla? ¿Ah? ¿A cuánto se les ha metido una astilla entre las uñas? Uy, hermano, cuando se te mete la astilla dentro de la uña, ¿verdad que duele? Y somos así como la madera astillosa, ¿no? Que cuando alguien quiere tratar con nosotros, le dejamos nuestras astillas, ¿no? La astilla del rechazo, la astilla del maltrato, la astilla de las palabras gruesas o de las palabras ásperas, ¿verdad? A veces somos ásperos y mucho cuidado, porque justo antes mi esposa estábamos conversando y mire, la Biblia dice,
y esto es real, que si tú le dices necio a tu hermano, solamente le dices necio, estás condenado al infierno de fuego. Imagínense, cualquier persona que le diga a su hermano tonto, necio o burro, cosas como esa, está en condenación. Por eso Cristo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces nosotros tenemos muchas astillas que salen de nuestra boca. Astillamos a la gente, la maltratamos, la menospreciamos, la rechazamos, la menoscabamos, utilizamos palabras peyorativas, insultantes, ¿verdad? Para con la gente. Somos con la madera, pues soltamos nuestras astillas, hincamos a la gente, ¿verdad? Entonces necesitamos ser pulidos. Necesitamos que Cristo saque esas astillas de nuestro ser, de nuestra boca, porque a veces somos burdos y ásperos, ¿verdad que sí? Entonces, Él tiene que pulir la madera y Él es quien mejor que Él para quitar esas astillas. Entonces ya te decía, Cristo para pulirte va a utilizar de las pruebas más pequeñas y podríamos decirle soportables, hasta incluso sacarte de la tierra de los vivientes. Él verá, Él es el Señor, Él sabe lo que hace. Ahora, hablamos primero de carácter, ¿no? Si eres cristocéntrico o egocéntrico, pero también Cristo va a pulir tu temperamento. ¿Qué es tu temperamento? Es parte de tu naturaleza con la cual tú naces, es tu alma, ¿no? Tu temperamento. Por ejemplo, la ciencia ha descubierto 4 temperamentos. ¿Cuáles son los 4 temperamentos? Es bien fácil, usted se va a recordar y algunos lo saben. Los que han estudiado sobre todo liderazgo, el melancólico, está el sanguíneo, está el flemático y está el colérico, ¿no? Melancólico, sanguíneo, flemático y colérico. Son 4 temperamentos. No hay nadie que tenga un temperamento puro, nadie. Por lo general somos una mezcla de 2 o 3 temperamentos. Hay algunos que son una mezcla de melancólico, un poco de sanguíneo y un poco de flemático. Otros son un poco de colérico, un poco de melancólico. O sea, todos estamos mezclados, ¿no? Pero son parte de nuestra naturaleza personal. Eso es lo que nos hace distinguibles y diferentes unos del otro. Por ejemplo, eso es lo que te distingue de las demás personas. ¿Qué cosa es el melancólico? Es el que piensa mucho. Y por pensar tanto se vuelve negativo y pesimista. Ese melancólico declara derrota antes de ir a la guerra, ya firma el armisticio, ya, porque ya se da por derrotado. Ya. Dice, no, ya me ganaron, mejor me rindo, el melancólico, ya se rinde antes de dar batalla, ¿no? Entonces, imagínese usted un mundo lleno de melancólicos. Ya todos nos hubiéramos suicidado si todos fuéramos melancólicos, ¿no? Sería un mundo lleno de suicidas y de gente deprimida, desanimada. Los psiquiatras serían la gente más rica del mundo, bendito sea Dios, si es que existiera todavía la humanidad. Ahora, el sanguíneo. Ahora, ojo, el melancólico tiene su lado bueno. El melancólico piensa, diseña, es creativo, tiene su lado bueno, ¿no? Ahora, el sanguíneo. El sanguíneo de una persona es el alma de la fiesta, es muy emocional, y por emocional que es, se vuelve una persona muy voluble. Ese es el problema del sanguíneo. Entonces, no logra sus metas como debe de ser. Entonces, pero el sanguíneo tiene cosas buenas, es una persona simpática, agradable, te sientes bien, son conversadores. Mira, tú puedes sentar un sanguíneo con 20 mudos y yo no sé cómo, pero ahí hay una conversación. Ahí se conversa. Él los hace hablar a los mudos, ¿verdad? Es así el sanguíneo. Ahora, imagínese usted también un mundo lleno de sanguíneos, todos. Si fuéramos todos sanguíneos, todos hablando, no nos entenderíamos, ¿verdad? Porque el sanguíneo también tiene ese problema, que es voluble y muy egocéntrico. Se cree el alma de la fiesta. Entonces, él también necesita ser balanceado por el Señor. El melancólico necesita un balance, el sanguíneo necesita un balance. ¿Quién es el flemático? El flemático es una persona muy confiable, no te va a traicionar nunca, pero su problema es ¿qué pasa con el flemático? Que es muy conformista. Él se conforma. Todo es conformismo para él. Él no mueve un dedo para mejorar, es su problema. Entonces, al flemático hay que empujarlo, hay que ponerle motor, hay que ponerle gasolina y acelerador, porque si no, él no mueve un dedo. Él se siente bien cuando tú lo empujas y cuando le das un poquito de látigo, ahí se pone las pilas. Entonces, ahora imagínese un mundo flemático.
Si el mundo fuera de flemáticos, viviríamos todavía en cavernas, seríamos todos todavía, quizás, no sé, viviríamos todos en chozas sin cavernas porque a ellos no les importa mejorar. Es tremendo. Ahora imagínense un mundo de flemáticos. ¿Cómo sería? No, el flemático también hay que utilizar su lado bueno, que él es muy confiable, es una persona en la cual va a poner fidelidad. Y claro, el flemático también cuando se pone las pilas y lo coloca junto a alguien que él confía, también es muy productivo, ¿se da cuenta? Entonces Cristo lo va a pulir al flemático y también le va a dar un equilibrio. Al sanguíneo le va a dar un equilibrio, al melancólico le va a dar su equilibrio. También el colérico. ¿Cuál es el colérico? Es una persona muy capaz, muy habilidosa, muy emprendedora, valiente, no le tienen miedo a nada, no se cansan, no se fatigan, no tiran la toalla nunca. Esos mueren luchando, el colérico muere luchando, no conoce la palabra derrota. Qué lindo, ¿no? Pero sin embargo, su lado negativo es que son muy autosuficientes, son de armas tomar. Y a estos coléricos hay que enseñarles la humildad, porque maltratan a la gente, son soberbios, altivos y les gusta mucho pisotear a los demás, humillarlos, y ¿me entiendes? Ellos le dan el toque de soberbia al mundo, por decirlo así, el colérico, ¿no? Entonces, pero es muy capaz, muy hábil. Tú le das un trabajo a un colérico, así no sepa. Él va a estudiarse y lo va a hacer a contraviento y marea, como se dice. Entonces, ¿se da cuenta? Él te va a pulir. Si tú eres predominantemente melancólico, Él te va a equilibrar. Si eres sanguíneo, Él te va a equilibrar. Si eres flemático, Jesús te va a pulir y te va a llevar por el buen camino. O sea, no es que Cristo va a desaparecer tu temperamento, no. Porque hemos dicho que necesitamos una combinación. El mundo sería terrible, insufrible. No sería posible vivir en una sociedad llena de melancólicos o solo flemáticos o solo coléricos. O sea, pero cuando hay la variedad, cuando tenemos esa variedad de temperamentos, entonces nos hacemos amigos, ¿verdad?, de gente que es diferente a nosotros. Nos casamos con personas que tienen otro temperamento también. Entonces nos complementamos. La esposa tiene un temperamento, el esposo tiene otro temperamento. Los hijos, curiosamente, a veces salen una mezcla de temperamento del papá y la mamá. Es increíble, es como que se va heredando las cualidades del alma, las cualidades sentimentales, ¿no? Entonces Cristo como carpintero te va a pulir tu temperamento. ¿Cuántos alaban a Dios? Él te va a dar un balance. La palabra, casualmente, se acuerdan del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso significa templanza. ¿Qué es la templanza? Equilibrio. Cristo y la templanza es el fruto del Espíritu Santo también. Entonces la templanza significa equilibrio. ¿Quién te va a dar el equilibrio? ¿Quién te va a hacer un melancólico equilibrado, un colérico equilibrado? ¿Quién te va a hacer un sanguíneo, un flemático equilibrado, santo, responsable? Cristo Jesús, porque Él es el ebanista, Él es el que va a pulir, Él es tu formador, ¿se da cuenta? Entonces Cristo hará de ti, hermano, una obra de arte. Una vez que Él te pula y te saque todas las astillas y te saque las espinas y te saque toda esa parte burda de tu carácter, del maltrato, de la soberbia, entonces hará de ti, cuando Él te pula, te hará una persona delicada. Serás delicado, serás amigable, serás tratable, serás perdonador, serás responsable. ¿Se da cuenta? Cristo, pueblo, también como formador tuyo, te va a dar un ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, pueblo, estamos hablando de servicio. El ministerio que Él te da, y escuche, todos tenemos un llamado a hacer algo en la casa de Dios. ¿Están listos para esta revelación? Escuchen, mire, así dice el Señor: no existe el ministerio del dominguero, ni existe el ministerio del calentador de bancas, ha dicho el Señor. Lo digo, hermano, con toda seriedad. No hay tal ministerio. Aquí en la iglesia del Señor tú tienes que encontrar tu lugar, y el Señor te da a ti un ministerio para que tú le sirvas. Porque tú tienes que servir a tu Dios. El servicio es parte
activa de tu adoración. Eso está en el curso de Adoradores en Espíritu y Verdad. Servir es adorar a Dios. Si tú no sirves, es porque tú no sirves y porque te estás adorando a ti mismo. El que no sirve a Dios se está adorando. ¿Te das cuenta? Eres todavía egocéntrico. Estás dentro del terreno de la inmadurez. Te estás adorando a ti mismo. Entonces el servicio es adoración. Es por eso que Cristo te dará un ministerio, un servicio en su casa. Él te dará dones. ¿Qué son los dones? Son habilidades sobrenaturales que le darán casualmente la sobrenaturalidad a tu ministerio, complementarán tu ministerio, adornarán tu ministerio, y los dones que adornan ese ministerio van a definir tu función en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta cómo Cristo te va dando forma, hermano? Él te da su hermosura, ¿verdad? Y mira la hermosura. Antes hablábamos de ese muñequito que dice que lo hacían con una apariencia hermosa, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? Esa hermosura que Dios va a poner en ti, habíamos dicho, pueblo de Dios, no es una hermosura física, es la hermosura espiritual de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 16:14. Mira lo que dice Ezequiel 16:14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Voy a volverlo a decir. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Le está diciendo al pueblo, tú eras hermoso, tenías hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Es decir, hermano, Dios te va a dar hermosura porque Él va a poner su hermosura en ti. Entonces Él te va a tallar, Él te va a hacer hermoso como Él, hermoso por la santidad. Él te va a hacer hermoso, hermosa por la pureza de corazón. Él te va a dar hermosura por la pureza de labios. Él te va a dar hermosura por la fe de tu corazón. Él te va a dar hermosura, pueblo de Dios, por las intenciones de tu corazón. La hermosura que tú llegues a tener será la hermosura del cielo, la hermosura de Dios, la hermosura que Él. Entonces, este es el trabajo del carpintero Jesucristo. ¿Cuántas se alaban a la gloria de Dios? Entonces, pueblo, Cristo te va a tallar, Cristo te va a hermosear con su hermosura, Cristo te va a dar un lugar en su iglesia local, en Comunidad Cristo por Naciones. Por lo tanto, quiero terminar dándote solamente una sola palabra y quiero que esto te quede. Si esto es así, entonces nos queda solamente una cosa, pueblo. Busquémosle al Señor, peguémonos a Él. Qué fácil hemos dicho que es que la madera se pudra. La madera se puede podrir, pero si tú te acercas a Él, entonces Él te va a cubrir. ¿Qué dijimos que Jesús era qué cosa? El oro. Él te va a cubrir de oro, te va a cubrir de su hermosura. ¿Se acuerdan cuando Cristo hacía el arca del pacto? ¿De qué era el arca? ¿De oro puro? No, el arca era de madera recubierta con oro puro. Es decir, habla de la humanidad de Cristo, pero cubierto con la santidad celestial. Habla de ti también. Las barras del arca, ¿de qué eran? De madera de acacia, cubiertas en oro puro. Eso habla de que nosotros somos instrumentos de maderita, pero somos cubiertos con el oro, la santidad, la hermosura, el brillo y la incorrupción. Es por eso que el arca del pacto duró cientos de años. No se podría la madera. ¿Por qué? Porque estaba cubierta de oro. Termino con esto, pueblo. Solamente el oro, la santidad, solo la incorrupción de Dios es lo que va a evitar que tú como madera te pudras. Dice la Biblia que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Esta madera que es tallada, que es arreglada, que es pulida, que es hermoseada por el Señor, solamente encuentra su propósito, su culminación, su perfección cuando es cubierta con el oro de la presencia, la gloriosa presencia, la unción que pudre los yugos y la gloriosa santidad del Señor, que es el oro de Dios. Pueblo del Señor, me gozo haberle ministrado esa palabra. Vamos a orar, cuídese mucho. Vamos a hacer 2 oraciones primero, luego viene la oración por las peticiones. Por eso yo le ruego ahorita, hermano, comiencen ya a terminar de poner en cadena de oración todas sus peticiones, por favor. A la hora que estamos orando va a ser difícil
encontremos tu petición y no queremos que te quedes por fuera. Por eso tienes ahorita 30 segundos, 2 minutos para escribir tus peticiones. ¿Ya? Vamos primero a orar por la palabra y vamos a ver que Dios permita que el día de hoy hayan personas que quieran entregarle su vida al ebanista, al maestro de la madera, al maestro de la carpintería, al mejor carpintero de todos los siglos, a Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Amadísimo Cristo, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres el carpintero eterno, tú eres el carpintero celestial, tú eres el ebanista glorioso, tú eres el más grande artista, el más grande artesano, porque tú le das vida a nuestro corazón, tú le das forma a nuestra vida, tú pules nuestro carácter, tú pules nuestro temperamento, tú nos das el balance, tú nos unges, tú nos trabajas, Señor, con el cincel de la palabra, con el cincel de tu gracia, con tu sangre, con tus llagas. Por eso, Cristo, hoy, Padre, enséñanos que tú eres el que nos forma, no nosotros. Tú eres nuestro formador y tú quieres hacer una obra de arte, Señor, en cada uno de nosotros. Tú quieres, Cristo, darnos ahora tu hermosura, como dice, Señor, ese pasaje, Padre Celestial, de Ezequiel que acabamos de leer. Ezequiel 16:14 dice: a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Pues ahora fórmanos, Señor, y pon tu hermosura sobre nosotros. Que la gente vea, Señor, la gloria tuya en nosotros. Como dice tu palabra, Señor, resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Padre Dios, ahora, Señor, estamos en tus manos para que tú nos pulas, para que tú, Señor, hagas esa operación de pulido, para que devastes, Señor, todas aquellas rugosidades, todas aquellas torpezas nuestras, toda nuestra soberbia, nuestro orgullo, para que tú, Dios, nos tornees conforme sea tu preciosa voluntad, Cristo. Úngenos ahora con tu Espíritu Santo, rompe, Padre, toda atadura satánica, derrama sobre tu pueblo la unción que pure los yugos, en el nombre de Cristo, aleluya. Y ahora todos aquellos de entre nos han estado escuchando, si tú quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, pues ahora es el momento. Mira, Cristo es el ebanista que quiere darle forma a tu vida. Quizás estás cansado ya de tu vida, te has cansado de tu fracaso, quieres cambiar y no puedes. Quizás no está funcionando tu matrimonio, no estás funcionando en esta sociedad. Te das cuenta que hay un vacío, no tienes propósito. Has venido al lugar correcto, has venido al lugar a donde se está predicando a Cristo. Así que si quieres entregarle ahora tu vida a Cristo, haz esta oración. Querido Jesús, repite por favor, di así: querido Cristo, vengo a ti en esta hora para reconocerte como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo y te recibo, Señor, como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Si has hecho esta oración, amado, entonces ya comenzaste una nueva vida, acabas de nacer de nuevo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número 1, sigue conectándote. Jueves a las 7:30 de la noche, domingos 11:30 de la mañana. Lee tu Biblia y ora cada día. Síguete conectando para que aprendas a orar, y apenas abramos el templo, que ya Dios mediante parece que en noviembre el Estado va a concedernos nuevamente congregar, allí nos reuniremos y nos encontraremos. Entonces, dentro de unos instantes comenzamos a orar por las peticiones. Envíalas a cadena de oración. Estamos viéndonos en el otro ladito. Que el Señor les bendiga.